Hola a todos, hoy me gustaría hablaros sobre un paso súper importante que hacen las parejas, sobre todo cuando son más jóvenes, que es unir sus finanzas por primera vez. Este paso es algo que hacen con mucha ilusión, normalmente pues porque empiezan se van a vivir juntos, o quieren casarse, o quieren comprarse una casa, o tienen niños, y ahí es donde empieza el maravilloso mundo de las finanzas en pareja. Todavía hay gente que cuando se va a vivir juntos pues llevan unas finanzas como si fueran amigos, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, pagan a medias todo y ya está. Sin embargo, cuando realmente es una relación seria, una relación que ya ese vivir juntos se considera como un paso más hacia un camino largo en el que estaréis el resto de vuestra vida, deberíais tomaros estas finanzas no solo como yo aporto la mitad de los gastos y ya está. Hay muchísimas variables a tener en cuenta y a considerar. Obviamente, lo primero es que es muy beneficioso para ambos el irse a vivir juntos o el compartir ciertos gastos, porque tú no estás pagando el 100% de algo. Todas esas cositas son muy beneficiosas, las comidas, la electricidad, agua, etc. Repartir todos esos gastos os ayuda mucho a crear luego más margen individual que luego podríais utilizar para ahorrar, ya sea para vuestros ahorros o para los ahorros conjuntos de la pareja. Sin embargo, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. Cuando una pareja se une por primera vez y une sus finanzas, hay cositas a considerar. Hay, por ejemplo, la gestión. La gestión del dinero es quizás muy diferente de uno a otro. Quizás uno es un hiperahorrador, mientras que el otro le gusta gastar mucho pues, en salir, en comer, en viajar, etc. Uno piensa mucho más en ese futuro, digamos, ¿no? En yo quiero utilizar mi dinero para un futuro mejor, mientras que otro quiere utilizar su dinero para disfrutar más del presente. Que ojo, no es incompatible. Todo es llegar a un equilibrio. También existen muchas diferencias de dónde parte cada uno. Quizás uno ya vivía solo y tiene sus gastos, mientras que el otro vivía con sus padres y por lo tanto tiene más ahorros porque no tenía tantos gastos. Pueden ser distintos niveles de ahorro, distintos niveles de deuda, distintos niveles de ingresos y también de gastos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cuando unificáis vuestras finanzas. Vale, entonces, ¿quién va a pagar cuánto en qué? Y esto es muy clave porque la gente tiende mucho a decir, muy bien, nos vamos a unir, vamos a ir a vivir juntos, pues venga, el alquiler, mitad y mitad. Y no siempre esa es la mejor solución. Depende mucho de otros factores, como los que os acabo de mencionar. Os voy a dejar por aquí el vídeo en el que explico igualdad versus equidad, para que entendáis un poquito mejor a qué me refiero con no compartir los gastos al 50%. Y no es solamente tampoco dependiendo de ingresos, porque quizás uno ingresa mucho, pero también tiene un nivel de gastos por otras responsabilidades, ya sea pues porque ayuda a sus padres o porque tiene deuda del coche u otras cosas. Entonces, esos ingresos extra no quiere decir que tenga un margen extra que pueda aportar a los gastos. Hay distintas variables a tener en cuenta a la hora de unir vuestras finanzas. La tercera cosa también, que puede ser bastante diferente, que puede causar también ciertas conversaciones, ciertos desentendimientos a veces, son las prioridades de cada uno. Porque cuando os vais a vivir juntos, quizás si sois jóvenes, a veces pues ni siquiera lo habéis pensado todavía en, vale, ¿cuál es mi prioridad de cara a 10 años, de cara a 20 años? ¿Quiero comprar casa a futuro o no? ¿Quiero tener hijos o no? Quizás no habéis todavía pasado por ese proceso, pero si no lo habéis hecho, de acuerdo, es algo que iréis descubriendo juntos. Si sí lo habéis hecho, es algo muy importante que deberíais compartir con vuestra pareja. El establecer esas prioridades bien desde el principio. Ojo, de nuevo, no quiere decir que no puedan cambiar, no quiere decir que no puedan adaptarse también según las prioridades de tu pareja. Todo es conversar y alinear. Es súper importante que si tenéis claras esas prioridades para vosotros, que seáis capaces de transmitírselas y de llegar a esos acuerdos. De acuerdo, entonces, ¿qué deberíais hacer para hacerlo bien cuando juntéis esas finanzas por primera vez? Lo primero y más importante es entender vuestras finanzas individualmente. Tú tienes que entender muy bien tus finanzas, tus números y tu perfil financiero. Y ojo, que no me refiero solamente al perfil de riesgo de inversión, me refiero a perfil financiero en cuanto a la gestión del dinero y en cuanto a las creencias que cada uno traemos con nosotros. Y os dejaré por aquí un link al vídeo en el que lo explico un poquito más en profundidad para saber qué perfil sois vosotros. Una vez que os entendéis y entendéis vuestros números, entendéis vuestras prioridades, aquí es donde os juntáis con vuestra pareja y tenéis esa primera conversación sobre vuestras finanzas. También tengo una guía sobre cómo empezar esa conversación, caso que nunca lo hayáis hecho antes y no sepáis por dónde empezar. Si os interesa, escríbeme guía en comentarios y te lo envío. Aquí es donde vais a revisar en qué coincidís y en qué no coincidís. Y
por lo tanto, a qué acuerdos vais a tener que llegar para crear esa vida en común, para poder unir vuestras finanzas, estar alineados y hacerlo de una forma que tengáis un futuro próspero como pareja. Ojo que las prioridades individuales de cada uno son muy importantes y al igual que yo siempre aconsejo a mis parejas, ha sonado un poquito raro eso, aconsejo a parejas a las que yo acompaño a juntar sus finanzas de una forma mixta, es decir, ni todo va al mismo saco y por lo tanto todo es de ambos, ni todo es separado y cada uno por su cuenta. Yo creo en que habitualmente, dependiendo de cada uno, pero lo normal es que el modelo mixto funcione mejor, en el que hay una parte en conjunto y una parte por separado individual de cada uno. Entonces, cuando hagáis vuestras prioridades es importante hacer lo mismo. Tened vuestras prioridades individuales, claro que sí, pero también tened prioridades en común, cosas que os hagan ilusión como pareja. Ya sea pues tener niños, tener casa o tener el mega viaje, haceros 6 meses de viaje por el mundo, lo que sea que realmente a los dos os guste y os interese y querráis hacer en común. ¿Que uno quiere darse el mega viaje y el otro no? Pues entonces uno tiene ahí su prioridad individual que el otro no comparte y ya está. Todo es llegar a acuerdos y entendimientos y crear esa vida en común como vosotros queráis. Al final el dinero tiene que ser una herramienta para ayudaros a alcanzar esa vida que vosotros deseáis tener y no una preocupación constante. Es decir, cuando veo parejas en tensión por Dios mío, no llegamos a fin de mes, Dios mío, que la boda nos cuesta un dineral, Dios mío, cómo vamos a llevar a nuestros hijos a este colegio. Es importante entender que el dinero es una herramienta para daros la vida que queréis. Quizás lo que necesiten en esos casos es mejor planificación. Hay gente que quizás no quiere gastarse el dineral en la boda del siglo y otros que sí, porque es una de sus prioridades. Y a veces entra aquí el conflicto de qué pasa cuando los dos de la pareja quieren cosas diferentes. Y ahí es donde las conversaciones son muy importantes. Y yo creo que es donde más guío yo a las parejas, es a tener esas conversaciones, esos entendimientos y ver cómo solucionarlo para que ambos estén contentos. Es hiper clave, por favor, que todo esto que os estoy contando intentéis dejarlo por escrito. Yo en mis programas de acompañamiento pues tengo un cuadernillo que las parejas a las que guío utilizan y dejan todo esto por escrito. ¿Por qué? Pues porque lo que se habla hoy, dentro de 6 meses es otra cosa y dentro de 3 años ya ni me acuerdo. Entonces, tener ese cuadernillo donde apuntáis tanto ingresos, gastos, deudas, ahorros, cosas en común, acuerdos, cómo gestionar el dinero, qué cosas vamos a gastar menos, cuáles vamos a meter dentro de nuestra lista de prioridades, etc. Todas estas cositas, si las tenéis metidas en un sitio, va a ser mucho más fácil para luego tener esas conversaciones y revisarlo, porque de nuevo no es una cosa, una conversación y ya está, y lo tengo para siempre. La vida evoluciona, las cosas cambian. De repente, pues yo cuando empecé con mi pareja decidimos mudarnos y irnos a otro país y eso pues cambió un poco nuestra perspectiva de lo que teníamos planteado inicialmente, que era comprar casa. Estas cositas que vais apuntando, si las vais revisando cada X tiempo, yo diría que al principio, cuando no tenéis mucha idea, sobre todo con las cosas pequeñas y cuando vais a convivir juntos por primera vez, deberíais por lo menos tener esta conversación una vez al mes y entender esas pequeñas cosas, qué funciona, qué no funciona, qué deberíamos cambiar de cara al mes siguiente. Y cuando ya la cosa ruede un poco más y tengáis ciertas bases ya establecidas, pues cada 6 meses quizás revisáis si vuestras prioridades siguen siendo las mismas, si aquello que teníais planificado ahorrar para el megaviaje, pues haciendo el seguimiento realmente vais por buen camino o no. Todas estas cositas hay que, de nuevo, dejarlas por escrito porque ayuda muchísimo más a la conversación. Y bueno, dicho esto, yo creo que ya os he dado algunas ideas. Si necesitáis ayuda o acompañamiento, seguidme o contactadme si queréis algo más personalizado.